Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de historia vamos a hablar de los antecedentes de la invasión al Tahuantinsuyo. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan conocer cuál fue la ruta del primer europeo en llegar al Tahuantinsuyo, puedan explicar los acontecimientos más importantes del viaje de circunnavegación y puedan conocer las posiciones ideológicas sobre la problemática del indio entre Bartolomé de las Casas y Gini de Sepúlveda. Antecedentes. Bueno, primero los viajes a las Indias Orientales, que como tú bien sabes, no son las Indias Orientales, sino es América, es un nuevo continente al cual llegaron los europeos. Ahora, este proceso de invasión al continente americano podemos dividirlo en dos. Primero fue una invasión insular y luego fue una invasión ya a tierra firme, ¿sí? ¿A qué hacemos referencia cuando decimos invasión insular? A las islas, ¿sí? Recuerda que el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llega al continente americano, pero él no llega ya a tierra firme en América, sino llega a territorio insular, es decir, a las islas. Él llega a las islas del Caribe, ¿sí? Muy bien. Ahora, Cristóbal Colón ya recuerda 4 viajes, y en esos 4 viajes solamente recorre islas, territorio insular. En cambio, cuando ya se recorre territorio dentro del continente, ¿sí? Ahí no estamos hablando de territorio insular, sino de tierra firme, la tierra firme, ¿ok? Entonces, el interior del continente ya es tierra firme. Y bueno, recuerda que uno de los representantes más importantes de la invasión a tierra firme en América es Blasco Núñez de Balboa, ¿sí? El primero en escuchar noticias del reino de Virú, o el primero en escuchar noticias de ese reino tan rico en oro y plata, en boca del hijo del cacique comadre llamado Panquiaco, y luego esto confirmado por Tumaco, quien le hace unos dibujos de llamas, ¿ya? En la arena de la playa al señor Balboa, confirmando así Balboa la existencia de un imperio muy rico al sur de Panamá. ¿Sí? Muy bien, chicos. Continuamos ahora. Ahora vamos a hablar del viaje de Alejo de García. ¿Quién es Alejo de García? Este señor es un navegante portugués, un explorador portugués. Ya recuerda, él no es español, sino portugués. Este señor es considerado el primer europeo en llegar al imperio del Tahuantinsuyo. ¿Sí? Pero, profe, el primer europeo no fue el español Francisco Pizarro en llegar al Tahuantinsuyo, ¿sí? Bueno, ese es los relatos más conocidos. Recuerda que Francisco Pizarro llega al Tahuantinsuyo, Cajamarca, se entrevista con el rey Atahualpa, ¿no? ¿Sí? Pero eso fue en 1532. Sin embargo, hay pruebas que indicarían que hubo otro español, perdón, otro europeo, ¿ya? Antes todavía que Francisco Pizarro en llegar al Tahuantinsuyo, sino por otra ruta nada más. La diferencia es por la ruta. Mientras que Francisco Pizarro llega por el noroeste de América del Sur, Alejo de García llega por lo que es el sureste de América del Sur, por otra ruta, ¿sí? Y antes, Alejo de García llega antes al Tahuantinsuyo, entre el año 1520 y 1526. Ya en 1516, Alejo de García había descubierto junto con Juan Díaz de Solís la desembocadura del río de la Plata. Bueno, como podemos ver en este mapa, este es el mapa de América del Sur, del Océano Atlántico. Ellos vienen desde allá, no desde Portugal. Entonces,
siguen el recorrido que puedes ver acá en esta línea verde. Llegan, descubren la desembocadura del Río de la Plata en Argentina e ingresan así ya dentro del continente americano, ¿sí? Como puedes ver, los territorios que están recorriendo son los actuales países de Argentina, una parte de Brasil, Paraguay y finalmente Bolivia. Llegan hasta Bolivia. Ahora, por cultura general, o bueno, esto lo hemos visto en clases anteriores, sabemos que el imperio del Tahuantinsuyo no solamente fue el Perú, no solamente fue el Cusco, sino también fue pues una parte de Colombia, de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Entonces, ya, Alejo de García, este señor que ves acá, es el primer europeo en llegar a Tahuantinsuyo, solamente que él no llega por el norte, sino por el sureste, por Río de la Plata, recorre los actuales países de Argentina, Paraguay en ríos, ¿no? Navegando en ríos, ¿ya? Paraguay y llega finalmente a Bolivia. En Bolivia, Alejo de García descubre la fortaleza de Cuscotuyo, ¿sí? Y la toma por sorpresa, saqueando ahí todo el oro y la plata que puede encontrar. Bueno, estas noticias llegaron después de unas semanas a oídos del emperador. ¿Quién era el emperador del Tahuantinsuyo? Huayna Cápac, ¿sí? El inca Huayna Cápac, ni bien escuchó estas noticias de un personaje invasor, de un personaje extraño en sus tierras, entonces Huayna Cápac envía tropas militares incas a pelear contra Alejo de García y sus compañeros exploradores. Entonces por esto es que Alejo de García inmediatamente huye de acá de la fortaleza de Cuscotuyo, ¿sí? Huye recorriendo el mismo trayecto con el cual había venido, los mismos ríos, ¿sí? Nuevamente va a Paraguay y aquí en Paraguay las tropas portuguesas de Alejo de García son sorprendidas por un grupo de tribus indígenas de Paraguay, conocidos como los paraguayes, ¿sí? Cuando ven al señor Alejo de García, estos indígenas lo primero que hacen es atacarlo, ¿sí? Y acaban con la vida de él y de sus demás compañeros europeos, ¿sí? Entonces recuerda, ¿no? Eh, los primeros El primer europeo en llegar al Tahuantinsuyo es Alejo de García. Ya, como bien dice acá la diapositiva, él ingresó al Tahuantinsuyo por el Río de la Plata, en Argentina, llegó a Bolivia, a la fortaleza de Cuscotuyo, luego van a ser perseguidos y finalmente asesinados por los indígenas. Bien, ahora vamos a hablar del viaje de circunnavegación, ¿sí? 3 años, entre 1519 y 1522. ¿En qué consiste el viaje de circunnavegación? Bueno, en un viaje alrededor de todo el planeta Tierra, ¿sí? El viaje alrededor de todo el planeta Tierra. A eso se conoce con el nombre de viaje de circunnavegación. Bueno, este viaje fue autorizado por los reyes de España mediante un documento llamado la Capitulación de Valladolid en 1518. En este documento ya se establecía a dos navegantes portugueses, exploradores portugueses, para que realicen este viaje junto con otros tripulantes. Estos exploradores portugueses eran Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano, ¿ya? Son los navegantes portugueses. Ahora, ellos dos van a dirigir eh, esta expedición desde Europa a darse la vuelta a todo el mundo, ¿sí? En el año 1519. Bueno, eh, se le llama viaje de circunnavegación porque va a dar la vuelta a todo el mundo. En este caso, van a partir desde 1500, en el año 1519, desde acá, desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda en España, ¿sí? Sigamos primero la línea azul, como podemos ver, recorren el Océano Atlántico
llegan a las costas orientales de América del Sur y ya casi al final, al sur de Sudamérica, valga la redundancia, llegan a un territorio estrecho, donde con ajustas puede pasar un barco, pero que este territorio estrecho comunica dos océanos, el Atlántico con el Pacífico. Entonces, a este estrecho, ¿sí? A esta pequeña región que separaba, o que separa, perdón, lo que es los océanos, ¿no? El océano Pacífico con el océano Atlántico, a este estrecho se le conoce con el nombre de Estrecho de Magallanes, en honor pues a Hernando de Magallanes, que es el primer europeo en llegar a esta zona sur de América del Sur, valga redundancia, ¿sí? Luego de cruzar el Estrecho de Magallanes, como puedes ver aquí, llegan y descubren un nuevo océano, que debido a sus aguas pacíficas o a sus aguas tranquilas, el señor Magallanes lo bautiza con un nuevo nombre, ¿sí? Lo bautiza con el nombre de Océano Pacífico, ¿sí? Muy bien, a diferencia pues de lo que había hecho Balboa. Balboa es el que descubre el Océano Pacífico antes que Magallanes, pero no lo llama Océano Pacífico, lo llama Mar del Sur. Bien, luego siguieron su rumbo, su viaje hacia el oeste, ya estamos en el hemisferio occidental, ¿no? Llegan a algunas islas de Oceanía, ¿sí? Y finalmente llegan pues a lo que es Indonesia, la parte sur del continente asiático. Si llegan a Indonesia, a Papua Nueva Guinea, a estas islas que están por Filipinas, por ejemplo, ¿sí? Muy bien. Cuando Magallanes y Sebastián Elcano llegan a Filipinas, en esta isla se produce un enfrentamiento entre los europeos de Magallanes y Elcano con los indígenas, ¿sí? Es ahí donde, según algunos relatos, Magallanes pierde la vida en un enfrentamiento contra los nativos acá en la isla de Filipinas, en las islas de Filipinas. Acá es donde muere Magallanes, el líder de este viaje de circunnavegación. Entonces, como muere Magallanes, ahora el que va a ocupar su puesto va a ser su compañero, es decir, Sebastián Elcano. Como puedes ver por acá, Sebastián Elcano recorre algunas islas del sur del Asia, como por ejemplo las islas Borneo, las islas Molucas, Indonesia, ¿ya? Y bordean pues, y como puedes ver acá, siguen su viaje, ¿no? Esta vez por el Océano Índico, y llegan al extremo sur del continente africano, que ustedes saben se llama Cabo de las Tormentas o Cabo de la Buena Esperanza. Luego siguen su rumbo hacia el norte, recorriendo las costas del África, y finalmente, después de 3 años, llegan nuevamente a España, ¿sí? Muy bien, llegan nuevamente acá a España. Entonces, a eso se conoce con el nombre de viaje de circunnavegación. ¿Quién culmina este viaje? Sebastián Elcano. ¿Por qué no termina Magallanes? Recuerda que Magallanes muere en Filipinas en un enfrentamiento con los nativos. Ahora, chicos, vamos a hablar de la problemática del indígena, ¿sí? Acá tenemos a dos sacerdotes del siglo XVI, dos sacerdotes españoles, Bartolomé de las Casas y Gines de Sepúlveda, que tienen posiciones ideológicas muy diferentes con respecto al problema del indígena, el indígena americano. Bartolomé de las Casas fue un defensor de los derechos de los indígenas, ¿sí? Él, por ejemplo, decía pues que los indígenas son dueños legítimos de sus tierras, ¿sí? Son dueños de sus tierras y los europeos no tenían por qué arrebatárselas. Bartolomé de las Casas también mencionaba, ¿ya?, de que los indígenas eran menores de edad y que por lo tanto había que enseñarles, inculcarles la religión cristiana con la prédica del buen amor de la Biblia. En cambio, Gine de Sepúlveda defendía los derechos de la conquista española, defendía la guerra, justificaba que España le haga la guerra a los indígenas por considerarlos incivilizados o inferiores.
Bien chicos, gracias.